o he sido sociólogo. He sido sociólogo durante mucho tiempo y ahora más dedicado al tema de la gestión de riesgo de desastres y sobre todo resiliencia climática y la interrelación entre ambos. El tema que nos convoca ahora es religión y medio ambiente. Entonces yo quiero hablar tres cosas poniendo en contexto el tema del religioso y sus paradigmas, muy corto. Luego hablar del tema ambiental que más nos aqueja y que probablemente termine con la humanidad dentro de poco. Y finalmente, sin ser catastrófico. Y finalmente, algo que siempre se deja de lado y es, siempre se dan algunas pistas para las personas de fe, para las iglesias, para organizaciones basadas en la fe. Pero aquí vamos a hacer un poco más de énfasis en nuestro rol como iglesias y como personas de fe. Si alguien tiene preguntas, por favor, con mucho gusto. Están colocando desde dónde se conectan. Olvidé decirle, soy salvadoreño, pero me estoy conectando desde Chicago, ¿verdad? Y aunque esperaba que las conexiones en Estados Unidos fueran mucho mejores, ¿no? No llenan mucho las expectativas. Bien, entonces comenzamos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de medio ambiente y cómo lo interpretamos desde la religión o desde la fe? Lo primero es que ya hemos transitado y se ha hecho predominante el enfoque que habla de la mayordomía de la creación, donde se reconoce que el oikos es lo más importante en la creación, junto con la gracia que se ha dado a la humanidad. También hay una gracia, hay una gratuidad, hay un entorno que se ha dado para cumplir esa gracia aquí en este mundo. Y ese entorno es nuestro oiko. Y ahora hay consenso de que el mandato no es simplemente dominar la tierra, dominar el oikos con una visión egoísta de destrucción, que ya vamos a volver al egoísmo, sino ahora más con la mayordomía de esta creación, el cuidado, la restauración, la protección de esta creación. Y este cambio de paradigma es bastante necesario, ha sido bastante oportuno, es bastante urgente, porque estamos simplemente comenzando algo que probablemente no tenga retorno, y veremos por qué. El segundo cambio es que dentro de los paradigmas socioeconómicos que han tenido las interpretaciones religiosas, ahora se habla de la integridad de la creación y que ya no son recursos naturales. Ahora lo que tenemos son bienes para nuestra realización como humanidad, bienes para que convivamos. Y al hablar en estos términos, estamos reconociendo de que la naturaleza no es un objeto, sino la naturaleza, nuestro entorno, también es sujeto y como tal tiene derechos. Y son estos derechos lo que le da la integralidad a la concepción actual religiosa. Finalmente, y como última parte de esta introducción, es el paradigma político. Durante muchas décadas, sobre todo América Latina, fue pionero con teologías que hablaban de paradigmas grandes, que se proponía grandes cambios, que impulsó grandes transformaciones y han sido muchos los logros a partir de esos paradigmas. Pero actualmente el paradigma se ha vuelto un poco más realista y ya no hablamos de estas grandes transformaciones sociopolíticas. Ahora hablamos más de los usos locales de poder y a eso le hemos llamado incidencia. Y entonces la incidencia trata de hacer los cambios posibles
en el lugar donde estemos. Y eso es bien importante, porque eso nos conecta nuevamente con la territorialidad, con estar ahí haciendo el bien que podemos, donde quiera que estemos. Y estos tres puntos nos enmarcan cómo nos vamos a relacionar entonces con nuestro oikos, con nuestra casa, con nuestra forma de interactuar y vivir. Y aquí entro a la segunda parte. ¿Cuál es el principal desafío ambiental en este momento? Y no es misterio, ustedes ya tienen la respuesta. El principal desafío es el colapso climático. Algunos hablan de cambio climático, otros hablan de crisis climática. En un encuentro que tuvimos con teólogas de Brasil, de Canadá, de Suiza, México, por cierto, Centroamérica, la gran conclusión fue que estamos viviendo ya el colapso climático. Y esto no es menor, porque esta es la mayor amenaza que hemos tenido en la destrucción de nuestra casa, en la destrucción de nuestro oikos. Y esta amenaza, junto con lo que ya sabíamos de los misiles nucleares, que también pueden terminar con la vida en apretar el botoncito rojo, o otras amenazas que también vienen, y que estamos viviendo una de ellas actualmente. Esta es una amenaza que crece, se perpetúa y no se va a detener si no es por la acción humana. ¿Y por qué es que no se va a detener si no es por la acción humana? Porque son las actividades humanas las principales causas, es la principal causa del cambio climático. Y aquí voy a empezar con 5 puntos. Como les digo, cuando quieran, por favor, pueden preguntar, pueden intervenir. Lo primero es que cada año, desde el 2012, cada año la Organización Meteorológica Mundial está afirmando que ese año fue el año más cálido registrado a la fecha. Y hemos venido con ese cuento desde ya 11 años. Y ya esta organización ya dijo que el 2020 ha sido el año más cálido desde la época preindustrial. Y reafirmaron algo que es bien importante, que de la época preindustrial, desde antes que surgiera todo esto de las fábricas movidas por el combustible fósil, hemos crecido en estos 200 años y algo 1.2 grados centígrados globalmente. Cuando se dice que se crece 1 grado centígrado o 1.2 grados, ya vamos a ver otra teoría, no significa que todo el planeta crece en el mismo ritmo o que en todas partes va a haber 1.2 grados más. No, dependiendo de la región y dependiendo de las condiciones, en algunos lugares esa media de 1.2 grados se va a traducir hasta en 7 grados de aumento de la temperatura, mientras que en otras partes del planeta se va a reducir la temperatura. Pero no es eso lo más importante, no es la temperatura que crece, la oscilación del clima, la oscilación de la temperatura no es lo más importante. Lo más importante en esto es qué fenómenos naturales se están afectando con esto. Hay ciclos del agua globales que tienen esos ciclos, no encuentran las temperaturas adecuadas, los vientos adecuados, las corrientes marinas adecuadas,
la salinidad del mar adecuada, no encuentran tampoco otras corrientes de aire, esto puede ser una catástrofe. Y por ahí nos estamos acercando. Estamos en 1.2 grados al 2020. ¿Y eso en qué interesa? En que ha aumentado. Ese aumento de la temperatura también aumenta en número, en frecuencia e intensidad los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos. Y entonces usted puede ir al Caribe y va a ver que cada vez más tenemos huracanes más frecuentes, más intensos y en mayor número. Antes del 2012 era difícil encontrar de que los huracanes, ustedes saben, en el Caribe se clasifican por las letras del alfabeto griego y era difícil encontrar que se terminaran esas letras. Pues ahora ya no es tan difícil. Y entonces se dan nombres de la A a la Z de huracanes y luego sigue con las letras del alfabeto griego. Pues han sido ya 3, 5 años que se han tenido que recurrir a esas letras del alfabeto griego, porque se terminaron los nombres. Y no solo eso, en algunos, cuando se llegaba a alfa o a beta, ya era impresionante, pero ahora estamos cada vez más llegando a agotar, y eso es lo que quería decir, las letras del alfabeto griego. Y esto lo que hace es ese impacto de los fenómenos climáticos extremos, acelera la pérdida de la especie, ponen más en riesgo y de manera desproporcionada a las comunidades vulnerables que habitan en las costas, que están en las montañas, que dependen de la pesca para vivir. Cada vez tenemos menos suelo donde sembrar. Los que producen alimentos están en peores condiciones. No hay condiciones tampoco para la producción misma. Se pierde la calidad del suelo. Entonces estamos hablando de que el cambio climático no es el fenómeno climático en sí, sino lo que esto implica. ¿Y qué es lo que implica? Según este mismo centro de la Organización Meteorológica Mundial, al 2005, más del 50% de la población va a vivir en lugares donde no va a tener acceso a agua. 2025. Estamos hablando de 4 años. Y ahí vamos acercando. Además, el otro 50% de la población siempre va a vivir con estrés hídrico, queriendo decir que la cantidad de población, el consumo que hagamos de ella, el consumo industrial de esa agua va a ser tanta que va a haber siempre una tensión entre los usos económicos del bien llamado agua y el derecho humano al agua, con los que ya tengan acceso. Y esto va a ser parte, nada más al 2025, va a ser parte de la vida cotidiana. Hablé de la seguridad alimentaria, pero hay otros fenómenos asociados. Por ejemplo, los que estamos en este mundo estudiando la teoría sobre el cambio climático, conocemos un concepto que es llamado el concepto de pérdidas y daños. ¿Qué es esto? Cuando hay un fenómeno climático que sucede, que acontece repetidas veces, que hay una frecuencia en su impacto y que este fenómeno no solo no disminuye, sino que se agrava, estamos hablando ahora ya no solo de huracanes, estamos hablando de sequías también, estamos hablando de el patrón de precipitaciones. Yo no sé en sus países, alguien dijo que venía de Tabasco, seguramente ahí es igual que en Centroamérica, donde antes una cantidad de agua, digamos, 10 mililitros de agua, escuchar el sonido de la lluvia. Ahora, esa misma cantidad de agua
cae durante media hora y de manera torrencial y no se aprovecha esta agua. ¿Por qué? Porque de repente produce inundaciones súbitas y además crea escorrentía y lava también los suelos y se lleva de encuentro todo lo que está a su paso. Entonces, no era lo mismo esa lluvia y ese patrón que aprovechaba los suelos a lo que estamos viviendo ahora. Y entonces, el término pérdidas y daños es lo que está aconteciendo cuando estos fenómenos siguen repitiéndose y ya no solo dañan a la naturaleza, sino dañan también la convivencia social y dañan también el sistema económico y dañan también el ambiente. Y estos daños no solo son materiales, porque también nos están dañando la cultura y la interrelación y la conexión social. ¿Cómo es que hace esto? Por ejemplo, cuando forza a la gente a migrar, porque ahí ya no hay suelo que le dé alimento, porque ahí solo son inundaciones y ya no puede vivirse en ese lugar, porque el mar está penetrando en sus comunidades y tienen que desalojarlo. Entonces, este concepto de pérdidas y daños es el más asociado a lo que se ha llamado la migración climática forzada y que en este momento las Naciones Unidas están estudiando si esta es una categoría que también debe sumarse a las otras categorías de migración forzada, que son la económica, la social y la política, ¿verdad? Por pobreza, por discriminación, por violencia social, por acoso político, etcétera. Los disparadores de las migraciones en los últimos tiempos, pero ahora el tema de pérdidas y daños viene fuerte y en América Latina lo estamos comenzando a vivir. Si ustedes se recuerdan, hemos tenido las caravanas que salieron de Honduras hacia Estados Unidos y ya no eran migrantes que se iban anónimos, ellos solitos tratando de disfrazarse en medio de la población. Decidieron salir en bloque, en masa, con familias siendo visibles. Y si vemos cuál ha sido la situación social, ambiental y política de Honduras, nos vamos a dar cuenta de que sí es cierto, hay violencia por pandillas, ¿verdad? Y matan a las personas si no paga la renta, es decir, la protección para vivir en determinado lugar. Es cierto que también hay crisis económica, pero sobre todo Honduras ha tenido 10 años consecutivos de sequía y en sus lugares más fecundos para la actividad agrícola. A esto es a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, claro, une todo eso y lo que tiene usted es una caravana. Y es una caravana bien visible. Y eran miles de personas. Y la primera, a finales del 2018, fue como la más visible. Pero ese fenómeno no ha dejado de suceder y las caravanas siguen saliendo de Honduras. Durante la pandemia misma han seguido saliendo, porque también durante la pandemia, si ustedes se recuerdan, el año pasado, Nicaragua y Honduras recibieron los huracanes ETA e IOTA. Y ambos uno entró con categoría 5 a Honduras a Nicaragua y se degradó a grado 3 al llegar a Honduras y el otro entró categoría 4 y se degradó también. Pero la cantidad de agua y la cantidad de vientos y sobre todo la cantidad de agua de lluvia se mantuvo ahí por varios días. Lo que hizo que se destruyeran cultivos, se destruyera el suelo, no hubiera posibilidad de asegurar la alimentación de la población. Súmele la corrupción y súmele la inseguridad social, pues claro, la gente sigue en esas caravanas. Pero lo que quiero decir es de que el factor climático es uno de los que más está. Hay una organización que hace seguros
a nivel mundial, es uno de los más grandes. Es quizás el gigante de los seguros. Esta organización se llama German Watch y ellos miden el riesgo climático y está vinculado a otra compañía. Y ellos han dicho que en los primeros 15 países en la lista de los más afectados por clima, solo ellos, 15, superan los 100.000 millones de dólares en pérdidas en los años 2019 y 2020. Pérdidas climáticas. Y ustedes se recuerdan que cuando comenzó la pandemia, cuando estábamos entrando a las cuarentenas y el mundo se encerró en sus casas, la gente dijo, el clima, el cielo se está limpiando, el clima se está mejorando, no hay tantos aviones viajando y entonces esto es como un descanso, un respiro de la naturaleza. No hay tal cosa. No hay tal cosa. ¿Por qué? Porque el cambio climático es acumulativo. Es lo de pérdidas y daños. Lo que está dañado es difícil resarcirlo si no hay acciones directas para recuperarlo. Pero es peor cuando se ha perdido. Y se han perdido ríos, se ha perdido biodiversidad, se han perdido especies que no conocíamos, se han perdido bosques tropicales, se ha perdido la fauna en esos bosques, se ha perdido la línea costera con todos los manglares, se han perdido humedales, se están derritiendo los glaciares allí en Sudamérica, en toda la región andina, se están perdiendo los glaciares al final del continente. Entonces, no es de que porque dejaron de volar los aviones durante 6 meses que se va a componer el clima. Es que estamos ante un escenario de pérdida. Y ese escenario de pérdida es el escenario de perder la creación, perder nuestra casa. Y los expertos y lo que dicen es que lo que se está perdiendo nada más es la vida tal como la conocemos. Y seguramente la humanidad va a ser una de las especies más afectadas en estas pérdidas. Y en este mundo de destrucción, en la locura que nos hemos metido de destruir nuestra propia casa. Pero el planeta va a sobrevivir. La naturaleza y la creación encuentra formas de seguir viviendo, encuentra nuevas formas de dar vida. Quienes no vamos a encontrar esa forma, porque somos de las especies más débiles en la creación, es la humanidad. Para nosotros sí va a estar bien difícil, así como es en este momento bien difícil para algunas especies poder sobrevivir a los cambios que les estamos introduciendo, porque les desorientamos, porque les quitamos la lógica, porque la milenaria o por millones de años han tenido todo ese acervo de conocimiento a través, no es conocimiento como el nuestro, pero por las sensaciones, de saber dónde encontrar tal cosa, dónde hacer su casa, dónde polinizar, como en el caso de las abejas, eso se pierde, esos sentidos se pierden. Y ahora ellos lo están perdiendo y seguro se van a recomponer, pero la humanidad no va a tener el chance. Eso es seguro. Entonces, ¿cuál es la respuesta que ha dado la humanidad a esto? Bueno, las cumbres de la Tierra, que comenzaron en 1992 allá en Brasil. Y de entonces se vienen reuniendo cada año para encontrar una solución principalmente a este tema de clima. Y hubieron otros que hay otros protocolos y esos protocolos no saben si funcionan o no. Por ejemplo, el protocolo de Cartagena no se sabe. Pero el tema de clima, que es el más urgente, el más importante, el más impactante, han logrado resolverlo. Crearon algo en los 90 que se llamó el protocolo de Kioto, que obligaba a los países desarrollados a pagar cuotas para que los países subdesarrollados o en desarrollo, como dice Naciones Unidas, pudieran enfrentar las... No se aprobó nunca.
y nunca se invirtió tal como decía el protocolo de Kioto. Entonces dijeron que era un protocolo fallido y ahora, desde el 2015, lo que se ha acordado es tener algo que ustedes seguro conocen y lo dominarán bastante, es el Acuerdo de París. Y este Acuerdo de París tiene 3 pilares. Uno es tener planes nacionales de adaptación, que nadie se acuerda de esos planes. Solo algunos países, de los que se llaman los países, los países que están al final del desarrollo, según la terminología del Acuerdo de París. Luego están las estrategias de descarbonización a largo plazo. Nadie se acuerda de esto. Y por último, las contribuciones determinadas a nivel nacional, los famosos NDCs. Y estos 3 pilares deberían ser una ruta hacia el desarrollo sostenible que involucraría haber superado la energía, estas sociedades basadas en energía fósil. Pero ¿qué es lo que dice esto realmente? La más importante de las 3 y que todos los países que firmaron el Acuerdo de París lo ratificaron, los 152, mandaron una primera propuesta desde sus países, era un compromiso propio para mantener la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados. Eso era. Y el segundo componente era fortalecer su capacidad de adaptación a los impactos del cambio climático de una manera también sostenible y así aumentar la resiliencia de las sociedades. Y finalmente, estas contribuciones determinadas deberían tener flujos financieros de 1.3 billones de dólares anuales como un camino que llevara a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto fue el compromiso. Y cada 5 años se deberían renovar y ser cada vez, en la terminología del Acuerdo de París, más ambiciosa, es decir, ser cada vez más efectivas. Esto hasta ahora no ha sido así. Se presentaron las primeras, 151 países. Ahora, si ustedes van a ver el cuadro, allí en la UNFCCC, la Agencia de Naciones Unidas encargada del Acuerdo de París, y van a ver que son muy pocos los países que han renovado sus NDC. No lo han renovado, no les interesa, y están llegando a esta otra COP que va a ser en Glasgow, con los mismos cuentos, ¿verdad? Que se necesita compromiso, que hay que hacer algo por el clima, que los gobiernos deben actuar, pero que en realidad, desde el 92 a la fecha, muy poco se ha visto de avance en estos temas. Y el tema es que no solo no se han visto avances, sino retrocesos. En la época del presidente anterior de Estados Unidos, hubo toda una ola que tomó mucha fuerza al negar incluso la existencia del cambio climático y decir que esos eran cuentos de vecindad y que eso no era cierto. Y los negacionistas hasta se han vinculado a otros temas bastante estúpidos, como decir que la Tierra. Y esos mismos negacionistas están negando que exista un virus, el COVID-19. Bueno, la enfermedad del COVID-19. Pero el negacionismo se ha metido de lleno en todo este mundo de derecha, en este mundo fundamentalista, en este mundo que vincula el fundamentalismo religioso con el económico, con el político. Y ese fundamentalismo, que fue muy reforzado en este país donde estoy ahora, en Estados Unidos, fortaleció a otros. Y eso ha hecho que se frene bastante el avance en términos de resiliencia climática, de enfrentar el cambio climático de una manera apropiada. Con el nuevo presidente se convocó, se ha convocado a una reunión de 2 días, 1 en Glasgow y 1 en París, para hablar de cómo enfrentar el cambio climático de una manera apropiada. Y eso
recuerdan, en lo que se llamó la cumbre de Biden, y se comprometió a cambiar la política de Estados Unidos, a comprometerse nuevamente con el Acuerdo de París y a financiar y hacer que otros países financien esto de la resiliencia climática, principalmente las contribuciones nacionales determinadas. Pero a la fecha no ha habido una acción efectiva, comprobable de este gobierno que honre esa cumbre de las 40 naciones. ¿Y por qué es importante que se cumplan? Por algo que sí está, y es muy bueno que lo lean en el Acuerdo de París, lo de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y ahí entramos de lleno las iglesias y los creyentes y las religiones, y en eso estamos de acuerdo. Y es que el 20% de la población que vive en las zonas de desarrollo, que vive en el mundo del sobreconsumo, que vive en el mundo de la ostentación, es el principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero, de más del 80% de la emisión de esos gases. Ahora hay mucho debate sobre quién es el mayor emisor. Ya sabemos que el mayor emisor actual es China, pero China no es el mayor emisor histórico. El mayor emisor histórico de gases de efecto invernadero es Estados Unidos. Y luego es la Unión Europea. Y luego viene de América Latina. Los principales emisores han sido siempre Brasil, Argentina, México, Colombia. Las principales economías que usan la industrialización, pero también es por el tema de los ganados, ¿verdad? El metano es el segundo gas que también de efecto invernadero después del dióxido de carbono. Entonces, ahí nos metemos en otro lío. Pero el punto es de que esta deuda histórica es también una deuda moral que se tiene. ¿Por qué? Porque el 80% o más de los efectos extremos del cambio climático, el impacto se da en las poblaciones más vulnerables. Y entonces, ¿qué tiene que ver Cuba con grandes emisiones de gases? Si Cuba es un país que apenas tiene, para decirle, el 80% de la producción alimentaria, del consumo alimentario de Cuba, se tiene que importar. Y el petróleo que usa, y los bienes, casi todo lo importa. Entonces, su huella de carbono es mínima, pero es el que más huracanes ha recibido en los últimos 10 años. Y lo mismo podemos ver en el Caribe. No hay año en el Caribe que no se reciban esos huracanes. Y si queremos ir más lejos, México. Y si queremos ir más lejos y ponernos más realistas, ¿qué tiene que ver Bangladesh con todo el mundo industrializado? Sí, imagínense que la gente de Bangladesh migra hacia la India porque la India le presenta mejores condiciones económicas. Cuando la India es un país con tanta disparidad, con tanta desigualdad, donde hay pobres de solemnidad, pero esos pobres tienen más oportunidades que los de Bangladesh. Y son los de Bangladesh los que reciben las peores inundaciones debido al cambio climático, y donde el mar está entrando en sus territorios de una manera más dramática. Entonces, a eso es a lo que se ha llamado las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y ese es un tema de derechos. Es un tema del derecho humano a vivir en un ambiente sostenible, pero es también el tema del derecho de la naturaleza a respetar sus ciclos naturales. Es que son los ciclos naturales los que se están rompiendo. No se cierran por causa de la industrialización. No se cierran por causa de los efectos invernadero. No se cierran porque les estamos bloqueando. Les estamos bloqueando porque estamos creando ese escudo que calienta el planeta y no le permite reproducirse como ella ha aprendido. Pero como lo digo,
y aprender a superarnos. Y eso es obvio. Y con esta crisis del COVID, como mencioné así, no me voy a meter a esto, pero varios estudios, incluyendo personas del IPCC. El IPCC es el panel intergubernamental de científicos de Naciones Unidas, que son los expertos en clima. Los del IPCC están desarrollando bastante más la relación que ha habido entre cambio climático y COVID. ¿Y cuál es la teoría? Ustedes la pueden leer también en Laudato Si, ahí está. Que al desaparecer, al ir desapareciendo varias especies, algunas de ellas que nunca conocimos, es decir, al ir desapareciendo la biodiversidad, la distancia que hay entre este virus y usted como persona se va achicando, porque cada vez hay menos especies en medio que iban siendo las portadoras del virus. Y entonces alguna especie ahí en el 50%, en la mitad, era el último portador y ahí se quedaba el virus. Pero eso desapareció, entonces pasó al siguiente y entonces siguió la cadena. Y ahora, al desaparecer la biodiversidad, al desaparecer varias especies, y además nos comemos especies que deberían ser prohibidas, ya sea por la superpoblación o por cuestiones culturales, estamos haciendo que cada vez más adquirimos esos virus. Y este COVID no es el primero, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la gripe aviar? ¿No? El temor que hubo por las vacas locas, los primeros coronavirus. Este no es el más agresivo, ¿verdad? No es el MERS. El más agresivo de los coronavirus fue el del Medio Oriente. Si hubiera sido ese el que se extendió globalmente, ahora no estuviéramos incluso ni siquiera viéndonos en esta pantalla. Habría sido más dramática el impacto en las vidas humanas de ese virus. Pero lo que están diciendo los científicos es de que hay una relación. Incluso algunos encuentran, por ejemplo, que ambos fenómenos son globales, son transfronterizos, nos están afectando a todas y a todos, y que existe esa pérdida y esa reducción de los hábitats naturales y la fragmentación de eso, lo que favorece que pandemias de esta naturaleza sean más dramáticas. Claro, también está el tema de que somos más globalizados, ¿verdad? El tiempo que tardó la persona que viajó de China en avión al otro lado del mundo y después a los cruceros y eso fue absolutamente sorprendente, extraordinario. En la llamada, la pandemia esta que hubo de la gripe española, claro, el mundo estaba conectado, no globalizado de la manera de ahora. Y ahora se viajaba sobre todo en barcos y tardó mucho de Estados Unidos a otras partes del mundo, que no nació en España exactamente. Y pero esta en cuestión de horas, días, semanas, estaba en todas partes del mundo. Y sumado a la vulnerabilidad creada en varias partes del mundo, no va a ser raro que tengamos otras pandemias como esta, donde siempre los más afectados van a ser aquellos que tengan menos acceso a sistemas de salud desarrollados, porque ya vimos que aún en este es un comentario aparte, aún en la Unión Europea, que debía tener los sistemas más desarrollados, fallaron, ¿verdad? Fallaron en el sistema de salud, pero fallaron como Unión Europea. No tuvieron una estrategia común de actuar ante. Hola, creo que se tildó la videoconferencia. Incrementando los efectos que ha venido produciendo el cambio climático, con deuda externa, con inseguridad alimentaria, con la pérdida de la institucionalidad democrática en muchos países
Y estos recursos, ahora destinados a la recuperación de la pandemia, son recursos que antes estuvieron destinados a luchar contra el cambio climático, porque ponen que es una sola bolsa los países desarrollados. Por ejemplo, en el tema de las vacunas, ¿verdad? Que además de que las vacunas es peor muestra de egoísmo a nivel global, mundial y nacional, es lo peor que está pasando el tema de las vacunas. También %, mientras la media en América Latina está llegando al 20% o más. Pero de ese 2% que hay, del 100% de vacunados, 5%. Y es Perdón, Carlos. Sería conveniente que apague la cámara porque si no, no va a poder continuar. Así es, sí, sí. Así puede mejorar la conexión. a enviarlo así bien estructurado para que no lo pierdan. Perfecto. Me sugieren que apague la cámara. Ah, sí, muchas gracias. Sí, creo que es estructural. Aquí estoy en el un edificio universitario aquí. Y creo que todos están padeciendo porque oigo que todos... Pero sí, voy a aceptar la sugerencia. Bien, entonces, ¿qué es lo que las religiones, las iglesias, las expresiones de fe deberíamos hacer ante este panorama? Lo primero es levantar nuestra voz moral sobre el tema de las responsabilidades diferenciadas, ¿no? Esto es importante. Esto es importante porque las iglesias tienen la mayor posibilidad de elevar esa voz sin tener problema de que sea interpretado solamente políticamente o por un grupo de poder o por intereses que sean egoístas e individualistas. No, tenemos la responsabilidad común de salvar el oico, pero de manera diferenciada, de acuerdo a nuestras capacidades, y que los países desarrollados pueden y deben financiar esta recuperación. Así como en el 2008 salvaron a un sistema financiero que estaba a punto, bueno, que ya había colapsado, se vio que sí es posible también hacer una medida tal que pueda salvar nuestra casa, nuestro planeta. También las iglesias, las religiones, podemos convertirnos en un ejemplo de la reducción de gases de efecto invernadero y podemos también hacer de nuestras iglesias, por ejemplo, de nuestras mismas casas, de nuestros patrones de consumo, patrones más verdes, usar energía renovable. Eso podemos dar testimonio y podemos hacer que nuestros edificios, que nuestras formas de vida puedan dar también ese testimonio de que sí podemos luchar contra el cambio climático. No es necesario solamente luchar a nivel estructural y de los billones. No, también es una cuestión de consumo, como decía. También es una cuestión de vida. Si lo que salvemos, en lugar de tener un carro, podemos usar transporte colectivo, sería excelente. Si es bicicleta, mejor. Claro, no siempre se puede. En mi país, en El Salvador, uno va en el bus y va, por supuesto, expuesto a un asalto. También hay condiciones sociales. Pero el tema es la actitud. El tema es el compromiso. Y
hay algo en lo que podemos trabajar bastante como iglesia, es que el financiamiento que se dé esté basado en soluciones dadas por la naturaleza, en conectar los eslabones de la cadena de los fenómenos naturales que han sido rotos. Cada vez más el IPCC, los científicos, están de acuerdo que las soluciones tienen que ser naturales y no artificiales. Nada de andar con grandes siembras, reforestaciones de eucaliptos o una sola variedad. Eso no funciona. Eso no funciona. Tiene que recuperarse cuál era la dinámica natural en esos territorios. Y en los territorios estamos las iglesias y en los territorios tenemos influencia. Ahí es donde debemos comenzar. Otro aspecto es que no debemos perder la conexión con la ciencia. Miren, la desconexión con la ciencia nos ha llevado a que ni siquiera podamos confiar en la solución para el COVID. Y también nos ha llevado al negacionismo. No, el diálogo con la ciencia es importante. En el último diálogo que tuvimos entre personas de fe y el IPCC, que hemos tenido varios, ellos nos han dicho esto, miren, nosotros tenemos el conocimiento, pero no tenemos el poder de convicción. No convencemos a nadie, ¿verdad? Somos como la Casandra, aquella de la historia de ¿cómo se llama? De Apolo, ¿no? Nadie nos cree. Decimos la verdad, pero nadie nos cree. En cambio, ustedes, las iglesias, tienen un poder tal de convicción, tienen una influencia, tienen un poder, tienen la palabra, tienen las conexiones, que si ustedes llevaran el conocimiento científico ahí donde toman decisiones, este mundo cambiaría radicalmente. Y esto es algo que debemos valorar, el diálogo con la ciencia, con la academia, así como con la universidad, con la sociedad civil, con algunos del sector privado, sobre todo aquellos que tienen más responsabilidad en este agravamiento del clima, pues esto es parte de nuestra misión, ¿verdad? Llegar a este entendimiento y usar nuestro poder como iglesia, el poder que emana de nuestra fe, para incrementar la acción por la justicia climática. La otra cosa que necesitamos es hacer esto con perspectiva de justicia de género. No debemos olvidarnos, las iglesias nos ponemos de acuerdo en todo. Nos ponemos de acuerdo en la cuestión económica, en la cuestión política, en la cuestión ambiental, temas fáciles. Pero cuando entramos al tema de justicia de género, ahí ya no es tan evidente el consenso. Pero si no hacemos esto con justicia de género, no se va a salvar el planeta. Porque hay también un consenso que las mujeres tienen una mayor conciencia ecológica, espiritual y de sabiduría como fuerza sanadora. Y esto es algo histórico que el oscurantismo le negó por mucho tiempo a las mujeres. Y hay que reconocerlo. No estamos hablando de sensiblería o que las mujeres son más sensibles. No, eso es parte del patriarcado. Lo que estamos hablando es de esta parte de la conciencia desarrollada mucho mejor por las mujeres que por los hombres. También necesitamos, como iglesia, volver a nuestros propios valores evangélicos, a nuestros propios valores de fe y vivir para ser más humano en un ambiente cada vez más sostenible. En mi casa sostenible, no en mi casa derrumbándome. Y para eso tengo que vivir no para tener, sino para ser. Y esto es importante porque esto es inspiración que viene desde el enfoque de la mayordomía. Y finalmente, por si quieren participar y ustedes piensan que hay que hacer un poco más, entre septiembre y octubre de este año se darán dos eventos importantes. Uno es algo que se llama en español el tiempo de la creación, donde convergen varias organizaciones religiosas de todos los tipos. Ahí hay musulmanes, sintoístas, de todo tipo de religiones que vienen, se juntan
y tienen esta semana. Y ahí se puede participar dando nuestro aporte. Y también viene la COP26 y va a haber un evento. La COP va a ser del 30 de octubre al 12 de noviembre. Pero el 4 de octubre va a haber la posibilidad de juntar a líderes religiosos, a lideresas religiosas, para poder acordar cuál sería nuestro posicionamiento en cuanto a esta COP, que como digo va a ser muy importante porque es la COP 30 años después, ¿verdad? Que no ha pasado mayor cosa. Y si no pasa nada, el tema es de que las iglesias deberíamos de promover otro espacio que sea más factible para poder realmente trabajar por la justicia climática, que esa es la invitación. Queremos hablar de ambiente y religión, hablemos de justicia climática. Queremos ser cada vez más comprometidos, pues este es el tema. Este es el tema y es el tema más importante. Y yo les puedo pasar todo lo referente a la COP, la información que hay. Ahí me están pidiendo que desarrollar un poco más qué es la COP. Miren, la COP es la conferencia de las partes. ¿Qué es esto? Que se reúnen los gobiernos cada año en algún lugar del mundo para tratar estos temas de cómo solucionar lo de cambio climático. Ahí han desarrollado al menos 3 conceptos. Uno que es el concepto de mitigación. Y la mitigación, básicamente lo que quiere decir es cada vez menos emisiones por combustible fósil y más uso de energía renovable. El otro tema es el tema de la adaptación. Y es que los ecosistemas están cambiando, la sociedad está cambiando, el clima nos está cambiando la vida y cómo podemos adaptarnos a tener un mar cada vez más salino, que cada vez más alto, y lo que hemos dicho, cada vez menos agua, más enfermedades, menos alimentos, y cómo nos adaptamos a eso. Y quizás la solución no está en la 4ª revolución tecnológica, o a lo mejor sí. Los grandes tecnócratas confían en la tecnología, confían en la robótica, en el Internet de las cosas, confían en la inteligencia artificial, y podemos pasarnos la noche hablando de eso. Pero el tema es bien básico y bien simple. Si no volvemos a recuperar los ciclos naturales, este planeta ya no va a ser este planeta y la tal adaptación no va a ser posible. Y finalmente el tercer tema es el tema del financiamiento. ¿Cómo se puede hacer un financiamiento tal que pueda ayudar al desarrollo sostenible? Entonces, en la COP se encuentran los gobiernos y ahí, usted no lo va a creer, pero los amigos se convierten en enemigos y los enemigos políticos y los amigos políticos se convierten en enemigos. Por ejemplo, ahí Rusia con Estados Unidos y China tienen los mismos intereses, porque son de los grandes emisores. Entonces se convierten en un bloque que se opone a aquellos bloques de países que son los más afectados. Y entonces hay por lo menos 7 grandes agrupaciones de países, cada uno, perdón, 7 grupos de países, cada uno luchando por hacer prevalecer su propia posición y hacer incidencia sobre los otros. Pero además de los gobiernos quienes participan, miren, participan los lobistas de las grandes corporaciones, sobre todo de las empresas de petróleo, que ellos, por ejemplo, un país pequeño, centroamericano como Honduras, Nicaragua, su delegación está compuesta por 3 personas, ¿verdad? Y el lobby que pueda hacer la Texaco en ese lugar, lo que envían son 400 personas. Entonces ustedes ven que estos 400 pueden estar en todos los eventos que están sucediendo al mismo tiempo y tienen el permiso de entrar. Y en cambio, estos países pobres apenas pueden tener
su negociador principal y uno o dos otros oficiales que puedan entrar a algunas de las negociaciones más importantes. Y también hay participación de la sociedad civil, pero esa es más limitada, eso es más como tratar de hacer democrático o hacer parecer democrático un espacio que es bien autoritario. Entonces la sociedad civil se reúne en un lugar, muchas veces fuera del espacio oficial. Y, por ejemplo, durante el Acuerdo de París en el 2015, claro, había una cuestión, no sé si se acuerdan de los ataques terroristas a París, fue un poco después de ese contexto, se decidió que la sociedad civil iba a estar a 15 kilómetros de las delegaciones oficiales. Entonces, ¿qué influencia iba a tener la sociedad civil sobre eso? Y entonces, las iglesias tienen un espacio de participación en esas COP. Y a diferencia de la sociedad civil, las iglesias hemos logrado hablar con los presidentes de la conferencia de las partes de la COP de Naciones Unidas, hemos logrado hablar con los principales líderes de las diferentes posiciones y hemos logrado hacer nuestros planteamientos. Y por eso es importante la participación de las iglesias en esos espacios. La reunión, gracias a la pregunta, la reunión va a ser virtual en esta ocasión. Normalmente se ha tratado de hacer la representación de las diferentes religiones y que tienen su expresión sobre todo en Nueva York, que ahí están representados la mayoría, pero ahora, al ser virtual, hay mucha más posibilidad de articularse y de participar. Como les decía, si hay interés, yo puedo darle a Sabrina o al doctor Daniel la información para que lo puedan extender en este grupo y también se pueda participar, incluso como CONACUI, ¿no? Que es la red de iglesias, de universidades evangélicas y protestantes, se pueda participar en ese espacio. Es sumamente importante porque es necesario llevar las voces desde el sur, no que hablen en nuestro nombre, sino nosotros llevar nuestra propia voz. Eso es lo importante. Bueno, esto es lo que yo quería compartir. Si tienen preguntas, por favor, antes que tenga otro problema de internet. Gracias, doctor Rauda. Muy interesante su charla. Una sola consulta le quería hacer. ¿Usted estima que estamos a tiempo de tomar decisiones que permitan revertir este escenario que usted ha planteado con tanta crudeza? Desde la fe le diría que sí. Y desde la ciencia son más escépticos. Son más escépticos porque tenemos que tomar medidas drásticas en términos de, por ejemplo, cosas que son culturales, menos consumo de carne, menos tráfico alimentado por combustible fósil, menos emisiones industriales. Y tenemos el conocimiento, esa es la lástima. Desde los años 60 se tiene el conocimiento de cómo hacer la transición hacia las energías renovables. Es más, está comprobado que las energías renovables, por ejemplo la solar, la eólica o la energía del mar, de las olas, puede ser incluso más barata y puede dar mucho más empleos que la energía, que el petróleo. Pero no existe la voluntad todavía. No existe la voluntad todavía. Y estamos a solo 9 años nada más de llegar a ese umbral. En el 2015, miren, en el 2015 se decía, miren, el escudo que va creando el dióxido de carbono se mide en partes por millón. Y entonces, históricamente, habían 200 partes por millón, 300 partes por millón y disminuía. Y los científicos determinaron que al llegar a las 400 partes por millón,
iba a empezar la verdadera crisis. Y en el mismo año que se firmó el Acuerdo de París, ese año se llegaron a las 400 partes por millón. Es decir, hemos incrementado y por eso se mantiene la temperatura en 1.2 grados, porque ahora ya no estamos en 400 partes por millón. De acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, estamos como en 420 partes ya. Entonces, no solo lo superamos bastante rápido, sino seguimos creciendo en eso. Y si no lo revertimos, va a ser difícil seguir y en este planeta como lo conocemos ahora. El COVID ha sido una buena escuela, ¿no? No nos imaginábamos que íbamos a estar encerrados en casa o que la norma fuera entrar enmascarado a un banco, ¿verdad? A un banco se entraba así, sin máscara. Ahora si usted no lleva la máscara, no entra. Entonces, así como esos pequeños cambios, también el cambio climático nos va a traer cambios en nuestra forma de vivir y cambios cada vez más dramáticos. Porque ante el clima no vamos a tener un ventilador que nos refresque o el aire acondicionado. No van a haber fuentes de energía, las habremos agotado. Ese es el panorama, pero seguimos teniendo confianza, tenemos fe y que en estos 9 años algo va a pasar. ¿Usted cree que hay decisión política de los gobiernos a enfrentar esto? Yo no la veo, pero por eso le pregunto. Sí. Ahí entramos en el juego de la política, por eso ilustraba con el ejemplo de Biden aquí, ¿no? En Estados Unidos. Él llama a estos 40 gobiernos y claro, ahora se esperaba que al venir a la COP, en la preparación, porque han habido, la COP no solo es un momento, esos 12 días, hay 3 preparaciones. Hubo una en Bonn en junio, donde se esperaba entonces de que esos 40 países junto con Estados Unidos iban a generar un gran acuerdo y iban a hacer una propuesta tal de que iba a ser un viraje en la dinámica de la COP, que es ser completamente inútiles y que han fallado completamente en salvar al planeta. Eso no se vio. Ahora hay una preparación en Italia un mes antes de la COP y ahí van a llegar otra vez estos gobiernos y se espera que allí haya al menos alguna esperanza de que muestren una voluntad política real, porque siempre hay una voluntad política de poliquetería, ¿no? Siempre en los juegos de poder, pero no ha habido una apuesta, a excepción de China, pero que también puede ser una apuesta política de ellos por hacer viable eso que se ha denominado la ruta de la seda, ¿verdad? Y que se está apoderando, no solo, los chinos no solo se apoderan de los bienes económicos, se apoderan de los territorios, ¿no? Entonces, ellos sí ya han mostrado un plan para que al 2030 ellos van a ser carbono neutrales. Son los únicos. Y el otro es un país de América Latina, Costa Rica, también es carbono neutral. Y eso ya son. Pero su economía y su nivel de emisión es como del 0.0001%, ¿verdad? Globalmente no son significativos. En cambio, China, estamos hablando del 12%, 15% de las emisiones globales. Claro. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta al doctor Rauda? Bien, bueno, gracias por y agradezco también al doctor Carlos. Bueno, en mi caso, bueno, sí tuve en este caso, como que
lo que comentaba, ¿no? Ponerlo como que muy en práctica. Y bueno, es un comentario, ¿no? Referente, pues sí, ahora sí que igual, ¿no? Como cristianos decimos, pues sí es preocupante nuestro país, nuestro estado, ¿no? En comparación, como decíamos, con otros países. Y bueno, efectivamente, ¿no? Lo que usted comentaba, bueno, yo también, pues sí, efectivamente coincido, ¿no? Con muchas otras cosas que vemos de ejemplo para nuestros países o nuestro país, de otros países, bien sean semidesarrollados, desarrollados, ¿no? O en vías de desarrollo. Podemos también el ejemplo de lo que comentaba como Haití, es como que eso nos hace hacer un poco de conciencia, ¿no? ¿Qué estás haciendo por tu país? Bueno, en este caso yo hablo de México y nuestro estado es Tabasco. Entonces, a mí sí me llena de mucho ánimo decir poder hacer algo en conjunto, algo que nos arroja aquí en nuestro país, perdón, en nuestro estado. El número de religiones predomina más el evangelismo. Entonces, ahí tenemos una gran tarea para empezar, ¿no? Nunca es tarde y poder hacer algo como bien comentaba, pero efectivamente, yo creo que había como que habrá que más bien preparar en esta parte también, ¿no? A lo que conocemos como presbíteros, pastores, teólogos, para que de alguna manera no nos permitan, decimos, ¿no? Formar parte, grupos, y algo que comentaba que por supuesto tenemos que tomarlo en cuenta, trabajando no porque queremos discriminar a los hombres, pero efectivamente el equipo de mujeres es muy fuerte en las iglesias, ¿no? Muy cierto, nos podemos organizar, y bien decía, nos organizamos para todos, ¿no? ¿Por qué no también empezar este trabajo y efectivamente, ¿no? Dar ese ejemplo y no esperar nada más que el gobierno haga todo, o esperar, ¿no? Que esos grupos vengan y solucionen, porque pues al paso que vamos efectivamente, ¿no? Estamos viendo, dependiendo, ¿no? En nuestros países cómo va desarrollándose todas estas cuestiones políticas y demás, ¿no? Tomando en cuenta la pandemia mundialmente. Entonces, sí, me gustaría, ¿no? Que pues efectivamente no nada más las cosas se quedaran como en pláticas, en talleres, que es lo que muchas veces sucede por la experiencia como docente, sino que realmente llevemos a cabo las cosas, les demos un seguimiento hasta poder ver un resultado, ya que efectivamente lo que conocemos como el desarrollo sostenible, sustentable, o lo que está pasando con lo que es la contaminación, los tipos de contaminaciones, lo que pasa también, ¿no? Que engloba todo, lo que está sucediendo en nuestro medio ambiente. Efectivamente, tenemos que tomar, ¿no? Hacer conciencia, y qué mejor, pues aplicando, como decía, los valores, nuestros principios básicos espirituales, ¿no? Entonces yo creo que desde allí es como que como evangélicos podemos dar como que también darnos a conocer que efectivamente todos unidos podemos ahora sí que cambiar, ¿no? Decimos cambiar nuestras mentes. Terminado. Hola. Sí, parece que había terminado, sí. No sé si Bien. habrá alguna otra pregunta para Doctor Daniel, Carlos. solo dos cosas para Maribel. Uno es, cuando escuche la grabación, no importa si somos cristianos, de qué fuente venimos, de qué tradición, o si somos pentecostales, o si somos presbiterianos. El tema aquí es de que hay algo que nos une, y es la diaconía. Y en la diaconía no vamos a discutir cuál es la fe que me alimenta, sino cuál es el bien y el servicio que yo puedo hacer, y podemos dialogar sobre esto. Y creando espacios diaconales podemos contribuir también a disminuir y a adaptarnos y a mitigar este cambio climático.
a luchar por la justicia climática. Y podemos hacerla dando testimonio, haciendo menos consumo climático, mejorando nuestra huella, que no hablamos de eso, pero nuestra huella climática, nuestra huella de carbono, podemos mejorarla. Y segundo, podemos hacer de nuestras iglesias verdes. Miren, es fácil para una iglesia ya poner su techo solar, ya poner mejor, y entonces vamos dando el testimonio también y vamos convenciendo. Solo para compartirles, yo conocí una experiencia, miren, eso de lo solar no es de que se alimenta una casita y es para un foquito, no, no, no. Yo conocí a una señora que era pastora que tenía una fábrica de hielo, esa era su fuente de ingreso, fábrica de hielo industrial, y todo era solar. Ven, entonces, sí se puede. Gracias. Sí, gracias. Maestra Usted Maribel. disculpe, también me sacó la señal, ¿no? Pero sí alcancé Ya sintió lo que yo sentí. Sí, claro, no, disculpen. Muchas gracias. No, gracias a usted. Perdón, ¿alguien más quiere hacer alguna consulta al doctor Carlos? Oh, Alejandro Gallegos. Sí, adelante, por favor, Alejandro. Bien, maestro Daniel, gracias. El doctor Daniel, perdón, y el doctor Carlos Rauda, muchísimas gracias. Unos excelentes temas que ustedes nos han expuesto el día de hoy. Bueno, creo que un servidor acá, igual desde Villahermosa, Tabasco, México, un país con un gran reto hacia el catolicismo. Aquí todavía están esas tradiciones de que creen en la Santa Muerte, en esas cosas. Entonces hay muchas creencias, lo digo con mucho respeto, y como decía usted, independientemente de si usted, doctor Carlos, la religión que se profesa o que se tenga, etcétera, pero lo más importante es unificar esfuerzos. Y le puedo decir algo con mucho respeto, veo que quizás están haciendo más trabajos otras organizaciones que no tienen nada que ver con el ámbito del clero que lo establece nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, en el artículo 24 constitucional, ¿verdad? Que podemos creer acá en México, en nuestro país, en cualquier religión, etcétera, pero sí hace falta por ahí trabajar esa parte fundamental. Y lo digo con mucho respeto, a veces se otorgan programas, se dan y decimos algo que criticamos. Que persona está en ese lugar ocupando ese cargo, y por qué no está alguien que profesa una fe cristiana, una fe religiosa, una fe presbiteriana. ¿Saben por qué? Porque no nos arriesgamos, porque no confiamos en lo que cita el libro grande, en la Biblia, en esa parte tan fundamental de Hebreos 11, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No tenemos fe nosotros para proyectarnos hacia otras extremidades. Y usted decía hace un momento, doctor Carlos, los beneficios, quizás los retos o lo que nos logró esta pandemia. Mire dónde estamos interactuando. Quizás no hubiésemos estado por tener estos diálogos, estas pláticas, estos conversatorios con ustedes desde otros ámbitos a niveles internacionales, porque se escuchaban, al menos nuestra Constitución mexicana establece en el artículo 133 que si hay un tratado internacional, se permite que se hagan muchas cosas, pero ¿qué realmente estamos haciendo? Y si nos falta esa parte fundamental. Creo que independientemente referido a usted, que tengamos o no, o una religión, más que religión o religiosidad, tengamos en esa parte. El temor a Dios es de suma importancia. Orar, todo programa, todo proyecto, debemos de poner en oración antes de cualquier cosa, antes de cualquier situación, ponerlo en las manos de Dios, y va a ser el encargado de que nosotros logramos hacer eso, esforzándonos. Lo dice en el libro mayor también, en la parte de Josué 1:10, y muchas personas, y lo digo con mucho respeto, maestros, muchos me han criticado, incluso sacerdotes, pastores, que yo les digo, a ver, fundamenten usted dónde viene el marco de la ley, cómo podemos fundamentar qué ley nos habla de la ley agrícola, qué ley nos habla de la ley agraria, qué ley nos establece de un mecanismo, qué ley nos habla de la ley del agua.
o de algún residuo natural, de un hidrocarburo. Existen leyes aquí en nuestro país. ¿Qué sucede cuando tenemos este desconocimiento? Y el libro de Josué nos dice, se apartará de tu boca este libro de la ley. No dice la Biblia, con todo respeto, dice es el libro de la ley, así lo establece categóricamente. Y cuando se está refiriendo, obviamente que se está refiriendo a ese libro mayor. Y es ahí que si nosotros no nos apartamos de ese punto, yo creo que ahí está la clave, maestros, con todo respeto, porque hoy el tema, usted lo está abordando, que ese es un tema tan fundamental, la religión, pero más que la religión, en México, en el mundo, hay más de 1.500, 2.000 religiones, pero eso no nos va a venir a cambiar si nosotros no tenemos una responsabilidad, una cultura educativa. Carecemos de falta de cultura educativa, no respetamos a los demás. Es que él no respetó el señalamiento, pues respételo usted. Es que el otro no respetó el tiempo, respételo usted, respételo yo. ¿Hasta dónde quiero yo que me respeten a mí? Alejandro, yo creo que entendí el punto, muchas gracias. Pero mire, lo que hemos recibido por la gracia, tenemos que devolver a la naturaleza y tenemos que devolverlo a la sociedad. Y eso es parte de una convicción más profunda que va más allá de la ley. Y entonces mi invitación es que, como usted dijo, busquemos el diálogo, no importa cuál es la fuente de la creencia, cuál es su fuente de fe. Lo importante es que ese diálogo y que su fe le lleve a salvar su casa. Nadie es tan irracional de que no piensa en salvar su casa cuando la está viendo destruirse. Y lo que estamos haciendo es atentando contra la creación de Dios, ¿verdad? Dios nos dio un lugar para vivir, ¿verdad? Y lo estamos respetando. Y eso lo estamos destruyendo. De eso se trata. Así que mi invitación es que, pues, usted tenga la fe, ¿verdad? Tenga la convicción, tenga la fuerza y adelante ahí en Tabasco, que es un lindo lugar. He estado ahí un par de veces. Y bueno, y también que hay toda una legislación sobre clima en México que puede aprovecharlo. Muchas gracias. Ahora es a usted, me trocaron. Bueno, si no hay más consultas, cerramos aquí. Sí, doctor Daniel, yo tengo una nada más. Sí, por favor. El maestro Carlos decía que el cambio climático es acumulativo, que lo que está dañado es difícil resarcirlo y por eso se han perdido bosques, etcétera, ¿no? Entonces, que estamos ante un escenario de pérdida y de nuestra casa. Cito esto porque a mí me impresiona lo que dice, porque nosotros aquí en Tabasco, refiriéndonos nuevamente, se llama el Edén de México. Entonces, imagínense qué bonito estaba antes y cómo está quedando ahorita. Entonces, nos hace pensar entonces que nosotros no tratemos entonces de copiar otras culturas, ¿no? Sino tratar de buscar nuevamente la reforestación, el poder cuidar las plantas que de aquí son, ¿no? Porque sí ya se probó lo del eucalipto aquí y dañó zonas altas y zonas de cultivo. Ahorita se está probando lo que es la palma de aceite y también está dañando lo mismo. Muy diferente que en Brasil, sí lograron mezclarlo con lo que es cacao y otros árboles frutales. Pero entonces, básicamente, nosotros tendríamos que ir haciéndonos esa responsabilidad social de poder tener esa fe que tenemos, o sea, que la fe que tenemos la pongamos en práctica, ¿no? O sea, que lo que sabemos de Génesis y de la creación no sea algo para la iglesia, sino que busquemos ese Edén recuperado en donde quiera que estemos, ¿no? Que fue el tema central de lo que usted nos decía, que donde estemos, realmente hagamos un cambio. Pero sí resulta muy difícil, sobre todo en este tiempo tan rápido, porque, por ejemplo, yo traté de hacer compostas y créame que es muy difícil, y eso que estamos rodeados, porque vivimos fuera de la ciudad, estamos rodeados de campo, pero no se aprovecha el campo porque tal vez estamos demasiado tiempo en las oficinas o estamos demasiado tiempo en el carro, y aquí manejar bicicleta es realmente deporte, pero es casi deporte extremo porque estamos en 45 grados de repente. Entonces se deshidrata uno haciendo bicicleta, ¿no?
Entonces, yo creo que es poco a poco, pero realmente haciendo más concretos los cambios que deseamos hacer, ¿no? Porque hemos notado, antes de que usted tuvimos la ponencia, sí se habló de la huella de carbono, entonces se cubrió ese tema. Y nos hace pensar realmente que no estamos siendo una universidad verde, porque sí se habla que estamos usando demasiados desechables para comer, estamos desperdiciando demasiadas hojas, estamos dejando las luces prendidas, estamos haciendo muchas cosas que podemos hacer un cambio y tal vez no lo hemos querido hacer simplemente porque nos da flojera, ¿no? Entonces, creo que lo que yo sí me llevo de su conferencia es que cuidemos nuestra casa y que dejemos de echarle la culpa a los demás o al gobierno, a las leyes o a lo que es catastrófico, que suena realmente triste, pero es la realidad, de que podamos promover y nosotros mismos comprometernos a que nuestra casa se cuide, ¿no? Hablando ya sea de nuestra colonia y haciendo un cambio de todo lo que podamos, ¿no? Entonces, gracias por su participación y gracias porque nuevamente nos deja con una preocupación muy grande, pero de que sí podemos hacer lobbying, que creo que hemos sido un poquito también negligentes en ese sentido o no nos hemos atrevido pensamos que si lo están haciendo en otros países no lo podemos hacer acá. Por ejemplo, en Washington está el famoso de que tienen que hacer el carro colectivo, ¿no? O sea, que no pueden entrar un carro vacío si no los multan. Entonces aquí nosotros a veces cada miembro de la familia tiene un vehículo. Entonces imagínense cuántos vehículos están entrando con una sola persona en la ciudad. Antes aquí en México casi no se usaba el cinturón de seguridad y se empezó a multar y la gente ahorita, los papás atrás, adelante. Entonces creo que nos ha faltado esa iniciativa de decir, bueno, es que en el primer mundo se lleva tal caso, ¿no? Es que aquí no estamos preparados, o como que nos ninguneamos mucho y no practica el cúmulo de conocimientos que tenemos, ¿no? Entonces, gracias nuevamente. Muchas gracias, Lorena, muchas gracias. Mire, en eso de pérdidas y daños, yo mencioné que habían pérdidas materiales, pero hay no materiales también. Por ejemplo, ustedes escucharon aquello de que no hay que darle un pescado a alguien, sino enseñarle a pescar. ¿Y ahora en cuáles estanques? Y se secó, ya no hay río. ¿Cómo va a usar usted ese consejo si no hay dónde pescar? Y la gente va a empezar a preguntar, ¿y qué es eso de pescar aquí? Ven, estamos perdiendo hasta nuestros arraigos. Estamos perdiendo nuestra forma cultural de expresarnos por el cambio climático, por esas pérdidas. Y sí, la invitación es que podemos tomarlo personal, podemos hacerlo y sobre todo podemos hacerlo desde nuestra fe. Muchas gracias. Bueno, yo le quería agradecer, Carlos, por la exposición que me pareció excelente, le agradezco muchísimo. Y vamos a dar por finalizada esta reunión en función ya del horario y de que hemos venido desde una conferencia anterior también a la suya, que estuvo también muy bien. Y dejar el mensaje que usted nos compartía, ¿no? Que estamos a tiempo todavía de revertir la cuestión si hacemos lo que hay que hacer. Y en definitiva, este tipo de cursos y de diplomaturas y de conferencias apunta a ese objetivo, ¿no? A que tomemos conciencia y hagamos lo que el planeta hoy requiere. Le agradezco muchísimo, le agradezco a todos y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Damos por finalizada la reunión, la videoconferencia de hoy. Quedo a disposición para cualquier consulta que tengan respecto al trabajo final. En este momento estoy por subir, ni bien terminemos la videoconferencia, la parte de los cálculos del trabajo final, como para que ir respondiendo a alguna de sus consultas. Así que estoy a disposición, como siempre. Un saludo a todos y recuerden ir entregando los trabajos, por favor, tanto los del módulo 3 como los del módulo 1 y 2, a fin de ir cumpliendo en tiempo y forma con el desarrollo del diplomado, ¿no?
Muchas Muy bien. gracias. Que tengan buenas noches. Gracias, Sabrina. Hasta luego. Hasta luego. Ajá. Chao, chao, hasta luego.